Descubierto, 10 artículos increíblemente prohibidos en prisiones que cambian todo lo que creías. La frialdad de las paredes y el aroma a humedad del encierro llenaban el ambiente, pero hoy, para Javier, todo eso se desvaneció. En sus manos temblorosas sostenía un viejo documento que había encontrado en la biblioteca de la prisión. Sus ojos recorrieron las palabras prohibidas, revelando verdades innegables sobre los secretos y las injusticias que reinaban en ese lugar. Su pecho se llenó de esperanza y miedo a partes iguales. ¿Qué debía hacer con esta información? La adrenalina corría por sus venas, formando un torbellino de pensamientos. Este descubrimiento no solo era una llave a la libertad, sino también una carga abrumadora. Siempre había querido ser investigador, inspirado por las historias de su abuela. Desde niño, le contaba sobre cómo la verdad podía traer luz a la oscuridad, pero la enseñanza se volvía ambigua frente a la elección que ahora tenía por delante. Ahora, más que nunca, su torturador dilema moral se hacía presente: hablar y arriesgarse a que lo silenciaran, o permanecer en la sombra, asegurando su seguridad. A su alrededor, otros prisioneros vivían la misma desesperación, sumidos en un sistema que los trataba como sombras. Ya no era solo su destino, eran también sus vidas las que peligraban. Mientras repasaba las líneas del documento, su mente no podía evitar recordar cómo había llegado allí. El error de un amigo y su propia confianza ciega lo llevaron a las garras de un sistema represor. Cada día en prisión se sentía como una eternidad. Si se levantaba la voz, su vida podría convertirse en un laberinto sin salida. Pero el peso de la injusticia lo aplastaba, se sentía en la obligación de actuar. Sin embargo, ¿quién lo apoyaría en un mundo donde la verdad era un lujo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor le recorría la frente mientras pensaba en cómo sería esa reunión clandestina. Cada palabra errada podría traer consecuencias devastadoras. Mientras la angustia crecía desmedidamente, su corazón se debatía entre el deber y la lealtad. ¿Obligarse a convertirse en un líder en medio de la opresión o buscar su propia salvación? Las palabras de su abuela resonaban: nunca te quedes en silencio, la verdad siempre trae consigo una luz. Pero esa luz era peligrosa en un lugar como aquel. Lo que debería ser su hogar temporal se había convertido en su escenario de guerra personal. Consciente de que el tiempo apremiaba, la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para revelar esos secretos? Había un fuego en su interior, implacable y ardiente. La decisión estaba tomando forma, y Javier sentía como si una tormenta mental estallara en su pecho. Había ya cruzado la frontera entre el miedo y la determinación. La prisión, una vez su condena, ahora se convertía en el campo de batalla de su vida, donde cada acción podría ser la última. Los ecos de su voz resuenan con la promesa de un cambio, pero ¿sería suficiente para desafiar a quienes lo mantenían cautivo? La tensión se palpaba en el aire: el siguiente paso podría ser el que lo libre o el que lo condene para siempre. Javier se encontraba en su celda, sintiendo el pulso de su corazón resonar como un tambor en el silencio opresivo que lo rodeaba. Las palabras del viejo documento flotaban en su mente, cada frase retumbando como un eco que lo llamaba a la acción. Sin embargo, la inseguridad lo asaltaba: ¿cómo podría convertir esas verdades ocultas en algo útil sin arriesgar su vida? Este dilema, al parecer insalvable, lo llevó a una reflexión más profunda sobre sí mismo. Desde su llegada a prisión, Javier había pasado de ser un hombre resuelto a uno lleno de dudas. La experiencia del encierro lo había transformado, las paredes lo habían obligado a confrontar sus aspectos más oscuros. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y dejó que sus pensamientos fluyeran. De niño había querido ser un héroe, quizás un periodista valiente que iluminaba la oscuridad. Pero la realidad en la que se encontraba lo enfrentaba con una cruda verdad: ser un héroe en esos momentos requería un coraje que parecía inalcanzable. Noche tras noche, Javier escuchaba a sus compañeros murmurar sobre la injusticia. Algunos argumentaban que la resignación era la única salida, mientras que otros hablaban de rebelarse. Con el tiempo, se dio cuenta de que lo que realmente le faltaba era un propósito.
La ambición había estado dormida en él y parecía que la prisión la había despertado. Era el momento de actuar, no solo por él mismo, sino también por aquellos que compartían su infortunio. Javier, con cada latido de su corazón, empezó a considerar la posibilidad de convertirse en un portavoz de la verdad dentro de esa oscura realidad. Esa noche, se despertó con una idea ardiente. Las palabras de su abuela resonaban aún más intensamente en su mente. La verdad nunca es fácil de llevar. La voz de la sabiduría familiar le recordaba que podía encontrar la fortaleza que creía haber perdido. Era el momento de hacer de sus miedos un motor, en lugar de un freno. Con una determinación renovada, empezó a inscribir sus planes en pedazos de papel que había conseguido de manera furtiva. Cada palabra escrita era una pequeña chispa en un incendio oculto, un incendio que comenzaba a crecer. La reunión clandestina que había planeado llevar a cabo estaba programada para dentro de unos días. Javier sabía que era arriesgado, pero la idea de quedar en silencio lo aterradaba aún más. Aidan, un antiguo compañero que había compartido su tiempo en la biblioteca, había mostrado interés en su descubrimiento. Juntos podrían explorar el tema, discutir las verdades que debían ser reveladas y trazar un plan de acción. Sin embargo, la idea de confiar en alguien en un lugar donde la traición acechaba a cada esquina le metía miedo en el cuerpo. Con el amanecer, Javier se sintió al borde de un nuevo camino, un camino lleno de posibilidades pero cubierto de peligros. Se dio cuenta de que no podía dibujar esa nueva vida en solitario, necesitaba a otros. Tenía que ser capaz de inspirar a quienes lo rodeaban, convertir su miedo en acción. Esa búsqueda de unión era quizás la forma más profunda de descubrir su liderazgo. Cuando finalmente se reunió con Aidan y otros prisioneros dispuesto a hablar sobre el documento y sus implicancias, lo que una vez había sido un mero hallazgo se convertía en un grito desesperado por un cambio real. Sin embargo, no fue el genuino interés en la búsqueda de la verdad lo que lo inquietó, fue la mirada de desconfianza en sus compañeros. Se dio cuenta de que el avance hacia la liberación podría tener un costo más alto de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de guiar a aquellos que lo rodeaban sin caer en una trampa mortal? La atmósfera parecía cargada de energía, y la sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder revoloteaba en el fondo de su ser. En ese instante, Javier comprendió que había múltiples caminos por delante, cada uno más incierto que el anterior, y todos llevando una pesada carga de riesgo. ¿Sería este el primer paso hacia la conquista de su destino o la entrada a su propia condena? La decisión era crítica y la historia apenas comenzaba a despegarse. Las sombras de la prisión parecían reírse de sus aspiraciones. ¿Podría realmente escapar de su propio miedo y convertirse en el mensajero de la verdad que tanto anhelaba ser? Javier se encontró en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios durante la reunión. La confiada voz de Aidan resonaba en sus oídos, pero el ceño fruncido de sus compañeros convertía cada palabra en un obstáculo. No podía dejar que el miedo lo consumiera, debía afianzar su determinación. Claramente había un deseo compartido de cambio, pero la desconfianza era palpable. ¿Podría liderar a esos hombres, quienes, como él, habían vivido a la sombra de decisiones forzadas y un sistema corrupto? Tomando aire, se centró en su objetivo. En un rincón de la habitación, con una hoja de papel arrugada en la mano, explicó la esencia del documento que había encontrado. Su voz resonó en las paredes de la celda como un faro en la oscuridad. Lo que hemos vivido aquí no es justicia. Cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser contada. Pero no lo lograremos actuando solos. Los rostros de sus compañeros cambiaron, algunos con interés, otros aún rezagados en sus miedos. Javier podía sentir la lucha interna de cada uno, y eso lo impulsaba a profundizar más en su discurso. Su corazón, aunque agitado, se sentía más fuerte. Empezó a hablar sobre la importancia de unirse, estableciendo un vínculo que buscaba romper el silencio que había reinado durante tanto tiempo. Las palabras se acumulaban en su mente como si estuviera saliendo de un oscuro túnel, cada frase empujándolo hacia afuera, transformando visiones de futura libertad. Sin embargo, no todo fueron ovaciones. Un miembro del grupo, conocido por su cinismo, cuestionó sus intenciones. ¿Qué garantías tenemos de que no seas un ratón buscando salvarse a sí mismo? La atmósfera se fue deteniendo, y la atención se centró en Javier. Esa era la prueba que temía. En lugar de rendirse, decidió enfrentar el escepticismo. Si alguna vez me he salvado, ha sido al convertir mis miedos en un fuego que me mueve a luchar. Nuestro tiempo aquí no puede ser solo una espera pasiva por la libertad. Debemos exigirla,
contestó con firmeza. Su propia voz lo sorprendió, la convicción sonaba auténtica. Poco a poco, el hielo se fue rompiendo. Más prisioneros comenzaron a compartir sus experiencias, y lo que había sido un monólogo se transformó en un diálogo ferviente. Nombres, historias y testimonios empezaron a fluir, cada uno añadiendo peso a la misión que estaban deseando formar. Javier fue testigo de la chispa de la unión, y cada voz que se sumaba fortalecía la suya. Era evidente que estaban cansados de vivir en la sombra, buscaban convertirse en parte de algo más grande. Con el tiempo, la idea de redactar un manifiesto cobró vida, un documento que sintetizara sus experiencias, reclamos y sueños. La noción de que sus palabras tuvieran el poder de desafiar un sistema opresor comenzó a disipar la desconfianza, aunque los riesgos aún eran aterradores. Las sombras de la prisión seguían acechando, pero Javier sentía que su luz empezaba a brillar. No obstante, un resquicio de preocupación se apoderaba de él. La unión traía consigo un nuevo conjunto de riesgos. ¿Qué pasaría si uno de ellos decidía traicionar al grupo? La posibilidad de ser descubierto era real, y cada día en prisión era un recordatorio de que la lealtad era escasa. En el instante en que Javier abandonaba la reunión, una sensación de euforia mezclada con terror lo invadió. Había dado el primer paso hacia la transformación, hacia el líder que siempre había deseado ser. Sin embargo, el eco de la traición pesaba como una espada de Damocles sobre su cabeza. Mientras luchaba por encontrar la dirección correcta, una repentina inquietud le atravesó el pecho, haciéndole preguntarse si, realmente, podría manejar la carga de liderar. Al salir al pasillo, un guardia lo miró de reojo. Hubo un instante de conexión, y Javier percibió que el hombre podía saber más. Como si las sombras no estuvieran ya muy cerca, pensó Javier. Era demasiado pronto para celebrar. ¿Serían estos los cimientos de su liberación, o la base de su ruina? Despojado de respuestas y lleno de preguntas, sabía que el juego apenas comenzaba. El riesgo de ser desvelado era inminente, y con él, todo lo que había comenzado a construir podría desmoronarse. ¿Sería capaz de navegar entre estas corrientes turbulentas y emerger victorioso? Javier caminó a lo largo del pasillo, el eco de sus pasos resonando en las frías baldosas. Su mente giraba como un torbellino de ideas, estrategias y temores inconfesables. La reunión había sido un primer triunfo, pero ahora el dilema era qué hacer con ese triunfo. Necesitaba una hoja de ruta clara que no solo movilizara a sus compañeros, sino que también le permitiera a él, personalmente, consolidar su posición como líder. No podía permitirse vacilar. Mientras se adentraba en su celda, sus ojos se posaron en el pequeño rincón donde guardaba el documento que había desencadenado todo. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de emoción y miedo. ¿Cómo podría convertir ese primer destello de esperanza en un fuego inextinguible? Tomó una respiración profunda, el aire frío penetrando en sus pulmones, y se sentó en el borde de la cama. Las palabras que había compartido resonaban en su cerebro: debemos exigir nuestra libertad. Pero, para eso, necesitaba más que la pasión, necesitaba un plan, argumentos concretos y una forma de mantener la privacidad del grupo. Comenzó a esbozar ideas en un papel arrugado. Sin darse cuenta, su mano se movía rápidamente, las palabras fluyendo casi sin esfuerzo. Hablaba de la historia de cada prisionero, de cómo eran más que números en una lista. Necesitaba que se sintieran vistos, escuchados. El manifiesto no podía ser solo un documento, tenía que ser un símbolo de su resistencia colectiva. Sin embargo, una sombra de duda se instalaba en su mente. El cinismo de aquel prisionero lo había afectado más de lo que quería admitir. ¿Realmente podía confiar en ellos? Las historias de traiciones resonaban en su memoria, ecos de antiguas lecciones. ¿Acaso su deseo de liberarse los haría olvidar el miedo que vivían día a día? La conexión que sintió con el guardia no pasó desapercibida. Detestaba la idea de que su futuro dependiera de alguien que estaba del lado opresor. Sin embargo, tal vez existía una red invisible de lealtades. Javier decidió que debía investigar más sobre cada miembro del grupo, sin que ellos lo percibieran. Quería saber quiénes eran realmente, y si estaban dispuestos a arriesgarlo todo por su causa. Las horas pasaban y su mente no hallaba descanso. Se dirigió hacia un rincón oscuro de su celda, donde había escondido algunas de sus pertenencias. Haló una caja de madera desgastada, conteniendo notas y objetos olvidados, un reflejo de su vida previa. De repente, una idea iluminó su mente.
Las cartas que había recibido antes de ser encarcelado contenían nombres, amigos, conexiones externas que él había dejado atrás. ¿Y si pudiera utilizar esos contactos para obtener ayuda desde afuera? Comenzó a reflexionar sobre las implicaciones esto conllevaba. Ahora no solo era cuestión de liberar a sus compañeros, sino de crear un puente hacia el mundo exterior. Sin embargo, sabía que ese camino sería peligroso. ¿Y si las cartas eran interceptadas? La pregunta lo inquietaba, pero su determinación crecía. Mientras trazaba su plan, su mente se detuvo en una revelación inquietante. Cada paso que tomara en este nuevo camino lo expondría a un riesgo mayor no solo para él, sino para aquellos que comenzaba a considerar compañeros. La verdadera prueba sería lograr que el grupo se sintiera protegido y confiado. Javier sabía que aún no había enfrentado su mayor desafío. Tal vez fueran las sombras de la traición o su propia incapacidad de liderar de forma verdadera. Al mirar a través de la reja de su celda, sintiendo la pequeña brisa que entraba, comprendió que la libertad no solo le pertenecía a él, sino que debía ser un viaje compartido. Mientras trazaba el esquema de su próxima conversación con los otros prisioneros, un golpe repentino en la puerta lo sobresaltó. El guardia, el mismo que lo había mirado antes, asomó su cara. «Tienes que venir», dijo en un tono que dejó entrever una preocupación que no encajaba con su habitual actitud. Era su momento de enfrentarse a la realidad que podía cambiarlo todo. ¿Qué noticia lo esperaba al otro lado de esa puerta? ¿Sería lo suficiente fuerte para afrontar lo que estaba por venir? Javier sintió que el aire se le escapaba cuando el guardia abrió la puerta. Un cosquilleo de nerviosismo le recorrió la columna vertebral. En su mente, un carrusel de pensamientos chocaban, la posibilidad de una nueva oportunidad o, peor aún, una trampa. Pero lo que le esperaba al otro lado podría ser crucial para su futuro y el de sus compañeros. Al salir, notó que el pasillo era más sombrío de lo habitual. El guardia lo condujo a una sala de interrogación, un espacio solitario que emanaba tensión. Javier se encontró frente a un escritorio abarrotado de documentos. En lugar de la fría indiferencia del guardia, lo que notó hoy era un atisbo de inquietud en sus ojos. «Esto es serio», dijo el guardia, cerrando la puerta con un golpe suave, como si temiera que cualquier sonido pudiera despertar demonios ocultos. «He estado escuchando rumores sobre un motín. No sé si tú tienes algo que ver con ello, pero la situación se está volviendo peligrosa». Las palabras del guardia golpearon a Javier como un martillo. Motín. Su mente procesó la información, su discurso había llegado a oídos equivocados. Esto era más complicado de lo que había anticipado. «¿Qué sabes? ¿Qué han dicho?» Su voz contenía la mezcla justa de curiosidad y preocupación. «Hay quienes piensan que tú estás detrás de una nueva forma de resistencia. A algunos no les gusta que la gente hable. Los están vigilando. Tienes que tener cuidado». La advertencia resonó en su mente como un eco hueco. Se encontró en una encrucijada, cada palabra cuidadosamente medida y cada decisión potencialmente mortal. Por un lado, podría ignorar la advertencia, seguir adelante con su plan. Pero, ¿a qué precio? Por otro lado, aceptar la ayuda del guardia implicaba abrirse a una representación inesperada de lealtad. ¿Era posible confiar en él? Mientras reflexionaba, su mirada se desvió hacia un rincón del escritorio. Algo brillante llamó su atención. Un pequeño objeto que no parecía ser parte de la burocracia habitual. Era un teléfono móvil, no podía contener su sorpresa. ¿Cómo era posible que un objeto como ese estuviera en su poder? La adrenalina comenzó a circular por sus venas. ¿Tienes acceso a la comunicación externa?, preguntó, abriendo una ventana de posibilidad que lo asustaba tanto como lo intrigaba. «Es muy arriesgado», respondió el guardia con un suspiro. «Pero si hay alguien que pueda ayudarte a salir de esta situación, es mejor que hables con él ahora». El pulsar en su pecho se intensificó. Javier se dio cuenta de que una nueva puerta se estaba abriendo ante él. Apenas había logrado asomarse a la ventana de la acción y ya se le ofrecía un recurso que podría cambiar el rumbo de su destino. La decisión era clara, debía actuar. Se sintió impulsado por una combinación de miedo y determinación. Su mente tejía un plan mientras el guardia hablaba de posibilidades, contactos, planes de escape, nuevas formas de comunicación. Entendió que si quería sobrevivir y liberar a sus compañeros, tendría que dejar atrás su desconfianza habitual, al menos por un tiempo. «¿Qué necesitas de mí para que esto funcione?», preguntó Javier, sintiendo como cada palabra era un paso hacia adelante en su transformación.
Necesito que te comprometas. Hay un precio por todo esto. No se trata solo de información, dijo el guardia, su voz bajando a un susurro, habrá lecciones que aprender y decisiones difíciles que tomar. Javier sintió un escalofrío. Tenía que sopesar lo que estaba en juego. La neutralidad era una ilusión en su mundo, y estaría a punto de cruzar una línea a la que no podía volver. Con cada palabra, su destino se entrelazaba cada vez más con nuevos aliados y un riesgo sin precedentes. Y, mientras se preparaba para hacer un pacto que podía cambiar todo, un nuevo sonido resonó fuera de la sala. Eran murmullos serios, pasos rápidos y alarmantes que se acercaban. Javier comprendió que el tiempo se le acababa. Había llegado el instante en que tenía que aferrarse a su nueva realidad o ceder al miedo paralizante. La pregunta flotaba en su mente, ¿qué significaría realmente este giro en su vida? El eco de los pasos reverberaba por su mente, presionando. ¿Estaría listo para enfrentar lo que estaba por venir? La incertidumbre se adueñaba de él, y con cada instante que pasaba, se sentía cada vez más al borde de un abismo del que no estaba seguro de poder regresar. El tumulto fuera de la sala hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. Cada paso resonaba como un golpe de tambor, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. La posibilidad de ser descubierto enfatizaba la urgencia de su situación. En ese instante, se dio cuenta de que su vida ya no era solo un juego de supervivencia, se trataba de algo mucho más grande. Tenía que pensar con claridad, buscar una salida. El guardia lo observaba, indeciso. Era evidente que compartía la tensión del momento, como si ambos supieran que algo crítico estaba por suceder. Javier tomó una respiración profunda, intentando calmar la tempestad en su mente. Su enfoque se centró en el teléfono móvil en el escritorio. Era un recurso valioso, pero necesitaba entender cómo utilizarlo sin poner en riesgo su vida ni la del guardia. ¿Quién es la persona con la que debo hablar?, preguntó Javier, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Un contacto de confianza. Un hombre que prefiere permanecer en las sombras. Si tienes éxito en conectar con él, podrían trazar un plan de escape, dijo el guardia, su mirada fija en la puerta, visiblemente impaciente. Javier asintió, sintiéndose cada vez más consciente del tiempo que se deslizaba entre sus dedos como arena. Dame el número, exigió, la determinación reemplazando su duda interna. El guardia lo miró por un instante, como si validara su decisión. Lo hizo. Sacó un papel arrugado de su bolsillo y se lo entregó. Mientras Javier lo leía, una mezcla de esperanza y desconfianza le invadía. El contacto estaba lejos, la posibilidad de una ayuda instantánea era escasa pero real. Sin embargo, el riesgo de ser descubierto estaba latente en el aire. El temor amenazaba con apoderarse de él, pero la idea de ayudar a sus compañeros le otorgó un nuevo sentido de propósito. Esto va a funcionar, murmuró, más para sí mismo que para el guardia. Si actúas rápido y con intención, es posible. Pero recuerda, no puedes confiar en nadie más que en ti mismo, advirtió el guardia, sus palabras resonando como un mantra de desconfianza. El sudor perló su frente, y el eco de los pasos se volvió cada vez más ensordecedor. No tenía más tiempo que perder. Con el teléfono en la mano, sus prioridades se volvieron cristalinas, debía hacer la llamada. Javier sabía que la comunicación era crucial. Su mente comenzó a desarrollar la estrategia, si lograba establecer contacto con el individuo, podría identificar la manera de salir de esta situación. Sin embargo, la sombra del motín pendía sobre él, presionando su conciencia sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar. Su corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada pitido era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre resonó, desconfiada pero intrigada por la llamada desde el interior del centro. Se presentó como Luis, un contacto que podría ser la clave para su escape. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, la línea se cortó. Javier sintió un golpe helado. El miedo que había estado controlando ahora lo abrumaba. ¿Cómo podía haber sido tan descuidado? Alzó la mirada hacia el guardia, quien se mantenía vigilante, la ansiedad mezclándose con la anticipación. Dijiste que hay lecciones que aprender. ¿Qué pasaría si fallo?, preguntó, su voz quebrada. Entonces perderás todo. Pero también tendrás que evaluar que estás dispuesto a aguantar para proteger a los que te rodean, respondió el guardia, la seriedad en sus ojos lo atravesó. Mientras esos pensamientos giraban en su mente, el sonido de la puerta golpeándose resonó por el pasillo, y voces autoritarias se acercaban.
Era evidente que su tiempo se agotaba y que su situación era más delicada de lo que entendía. Javier se dio cuenta de que debía tomar una decisión radical. ¿Qué significa realmente para ti la frase "no puedes confiar en nadie más que en ti mismo"? Inquirió Javier, cuestionando su propio deseo de colaboración. El guardia, sorprendido, mantuvo la mirada firmemente en él. Tal vez ahora era el momento de descubrir la verdad. Significa que debes estar listo para lo inesperado. Vas a tener que tomar decisiones que pueden no gustarte, pero tienes que actuar, finalizó el guardia, en un susurro. El coraje de Javier cimbreaba, y la claridad de su misión lo empujaba hacia adelante. El momento de la verdad había llegado, y tenía que decidir si seguir el camino de la resistencia o aceptar la fría realidad de su situación. Mientras los pasos se acercaban, la incertidumbre lo envolvía. La línea entre la esperanza y la traición se desdibujaba más que nunca. Sin embargo, en su interior, algo se estaba transformando. La pregunta que flotaba en su mente se redondeaba en el eco de su corazón: ¿estaba listo para desafiar su propia vida en aras de una causa mayor? La respuesta se tornaba cada vez más urgente. El silencio en la sala se volvió asfixiante mientras Javier pesaba las palabras del guardia. La incertidumbre se transformó en una presión palpable. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo nublaba su juicio. La idea de fallar, de poner en peligro no solo su vida, sino también la de quienes dependían de él, lo mantenía atrapado en un torbellino de dudas. Mientras esos pensamientos lo consumían, el eco de las voces fuera de la sala se intensificó. Javier se aferró al papel donde había anotado el número de Luis. Era su única conexión con el exterior, su hilo de esperanza. Esa conexión tenía que ser más que una llamada perdida, debía ser un punto de partida para una estrategia de escape. De repente, una oleada de determinación lo invadió. Recordó lo que había aprendido de su pasado, la importancia de la planificación, de anticiparse a los movimientos del enemigo. Había pasado años instruyéndose y perfeccionando sus habilidades, transformando sus debilidades en fortalezas. Esa experiencia debía guiarlo en este momento crítico. Tomando una decisión, se dirigió al guardia con voz firme. No puedo quedarme aquí, tengo que salir. No solo por mí, sino por los demás. Si me descubren, será tarde para todos. El guardia lo miró con aprecio y una señal de respeto. Esa es la mentalidad que necesitas, Javier. Pero recuerda, actuar impulsivamente puede costarte caro. Tienes que ser astuto. Javier cerró los ojos por un instante y recordó las palabras del guardia sobre la desconfianza. ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en ti? ¿Y si eres alguien más que se aprovecha de mí?, cuestionó, enfrentándose a las dudas que empezaban a brotar nuevamente en su mente. No tienes otra opción, replicó el guardia. La certeza no existe en este lugar. Pero ahora no es el momento de dudar. Utiliza lo que has aprendido, busca la información que realmente necesitas. Ese consejo resonó en él. La claridad que necesitaba no llegaría en un instante, sino en el proceso de búsqueda de respuestas. Enfocándose, decidió pensar en cómo acceder a más información sobre Luis y al mismo tiempo preparar su estrategia de escape. Necesito un plan, proclamó Javier, su voz resonando con una decisión renovada. Si puedo hacer contacto nuevamente con Luis, debo tener una información clara sobre cómo y cuándo podemos salir. El guardia asintió, comenzando a esbozar una serie de movimientos en el aire, como un táctico en medio de una guerra. Javier observó y absorbió cada indicación que daba, buscaba rutas alternativas, lugares donde podrían encontrarse sin levantar sospechas, y cómo disfrazarse para pasar desapercibido entre los demás. Mientras el guardia hablaba, Javier comenzó a visualizarse a sí mismo en el futuro. No solo imaginó su escape, sino también cómo transformar su vida una vez que lograra salir. Ya no sería el mismo, enfrentaría decisiones que nunca había considerado antes. Una vez afuera, tendrás que ser parte de otro juego. El mundo no se vuelve más amable solo porque hayas dejado este lugar, dijo el guardia, atrayendo su atención de nuevo. ¿Estás preparado para eso? Javier sintió cómo se encendía una chispa de ambición en su interior. La posibilidad de convertirse en un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para otros en situaciones como la suya, lo motivó a incrementar su determinación. Él quería ser más que un superviviente, deseaba ser un líder. Voy a prepararme, afirmó. Su mente comenzó a formular pasos concretos para el desafío que se avecinaba. Se sentía diferente, más fuerte, un nuevo sentido de responsabilidad emergía en su interior.
Al oír los pasos cada vez más cerca, la adrenalina comenzó a bombeársele por las venas. Javier miró al guardia, un apretón de mano simbólico traspasó la atmósfera. Estaban en esto juntos, aunque el futuro seguía siendo incierto. Es el momento, dijo el guardia, y la seriedad de su mirada hizo eco en Javier. Actúa rápido y mantente alerta. El siguiente paso podría cambiarlo todo. En ese instante, una profunda reflexión cruzó por su mente: ¿quién sería verdaderamente después de este caos? La pregunta flotaba en el aire, desafiante y reveladora. Mientras los pasos se detenían frente a la puerta, una voz interna le decía que estaba a punto de descubrir no solo su destino, sino su verdadero potencial. Sin embargo, todo dependía de la decisión que tomara en los próximos segundos. La puerta se abrió de golpe, y las luces de la verdad iluminaban su camino incierto. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su nueva vida? La respuesta, ahora más que nunca, era vital. Javier se encontró en una sala de monitoreo, rodeado de pantallas que reflejaban la actividad del exterior. Sus ojos se posaron en cada imagen, cada figura que pasaba, buscando alguna pista, algún indicio que pudiera utilizar a su favor. La adrenalina corría por sus venas mientras las instrucciones del guardia clamaban en su mente: actúa rápido y mantente alerta. La verdad era que, aunque había un riesgo, también había una oportunidad que no podía dejar pasar. Las voces en su mente empezaron a soslayar los miedos que lo habían atormentado. No era solo cuestión de escapar. Ahora se trataba de convertirse en alguien diferente, alguien que se enfrentara a sus propios límites. La imagen de Luis, con su propia historia de lucha y perseverancia, lo empujaba a pensar más allá de un simple escape. Era un momento de verdad para descubrir su propósito. Javier comenzó a formular su plan, una mezcla de intuición y la lógica que había cultivado en días de incertidumbre y desesperación. Los movimientos del guardia, ahora un aliado inesperado pero esencial, se tornaron en ejemplos a seguir. Sí, podían coordinar un contacto, pero Javier necesitaba información que iba más allá de lo que el guardia podía ofrecer. Necesitaba desgranar la estructura misma de esta prisión, entender sus rutinas. Su mente vibraba en un frenesí de posibilidades. Hacía falta un enfoque más profundo, estudiar los patrones de los guardias, observar las interacciones cotidianas entre ellos. Las contraseñas, los turnos, los hábitos alimenticios, todo contaba. Empezó a divagar en cómo podría utilizar a aquellos guardias como fuente de información, mostrándose cortés, incluso amistoso. Lo que había en sus corazones podía ser su mejor ventaja. Los días se sucedieron como un universo paralelo de calma tensa. Su confianza creció al mismo tiempo que su capacidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Había aprendido a ser observador. En una conversación casual, logró arrancar fragmentos de información de un guardia desprevenido: los horarios de los cambios y la posición de las cámaras que alimentaron su plan. Sin embargo, cada fragmento también venía con un costo, un sacrificio personal en forma de tiempo y amistad. Se encontró elaborando una herramienta de espionaje que nunca había imaginado en su vida. Recopiló pequeños objetos, elementos que parecían insignificantes pero que tenían un propósito claro. Desde un lápiz hasta una simple hoja que se había vuelto su hoja de ruta mental. Cada día, se sentía más competente, más cercado por una realidad intrigante que antes le había parecido ajena. La necesaria destreza en situaciones difíciles empezaba a florecer en él. Un día, mientras recopilaba información, Javier observó una conversación entre un grupo de guardias, dejándose llevar por la curiosidad y la ambición. Se dio cuenta de que uno de ellos, con un aire de frustración, comenzaba a desahogar sus quejas en voz alta y, con ello, revelaba detalles críticos sobre la seguridad de las instalaciones. La falta de control y descontento dentro de la fuerza era tangible. Eso podría ser su carta de triunfo. Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a reconciliarse con el hecho de que su crecimiento personal no solo dependía de escapar, sino también de transformar su entorno y desafiar los sistemas. Había una chispa dentro de él que explotaba con cada revelación, cada pequeño triunfo lo acercaba más a no solo convertirse en un sobreviviente, sino en un verdadero agente de cambio. Pero, pronto, una sensación de inquietud comenzó a llenar el aire. Los murmullos de una inestabilidad evidente en la prisión se convirtieron en alarmas en su mente. El sistema se estaba tambaleando, y sus movimientos podían ser detectados más rápidamente de lo que había anticipado. Quizás había sobreestimado la libertad que había logrado en sus interacciones. ¿Sería capaz de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones?
¿Estaba preparado para lo que vendría a continuación? La presión aumentaba, y, con cada paso que daba, sentía como el propósito y la urgencia nacían por dentro, luchando por emerger. Estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no era el escape, sino la transformación de sí mismo y de su entorno con cada decisión que tomaba. Sin embargo, la pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograrlo? Con el nuevo conocimiento que había adquirido, la situación comenzaba a tambalearse. Su próxima acción podría significar una ruptura en su mundo, o podría precipitar una caída. Mientras el tiempo se evaporaba, se sintió más cerca que nunca de tocar el verdadero cambio en su vida, pero también comprendía que el juego estaba lejos de terminar. La tensión en el aire se convertía en un compañero constante para Javier, mientras sus pensamientos giraban en torno a una pregunta que se expandía en su mente: ¿cómo podía aprovechar la inestabilidad que había detectado entre los guardias? La oportunidad de transitar entre sus defectos era su única vía de escape, pero eso requería precisión. Las noches se convirtieron en sus aliadas. El silencio del lugar lo envolvía como un manto. En aquellos momentos de quietud, su mente se transformó en un campo de batalla donde se confrontaban su tranquilidad reciente con las intrusiones del miedo. Se enfrentaba a un dilema moral: ¿sería capaz de traicionar la confianza de los guardias a cambio de su libertad? Su decisión se volvía cada vez más crítica. Un día, Javier se acercó a uno de los guardias. Eric, un hombre cansado que, a menudo, se había quejado de las condiciones laborales. Era un punto de entrada, uno que podría permitirle un diálogo más profundo. Decidió abordar la conversación con empatía, no con intención calculadora. Era un riesgo con el que estaba dispuesto a jugar. ¿Te imaginas si pudiéramos cambiar las cosas aquí dentro?, le sugirió, con una voz tan suave que casi parecía un susurro. La reacción de Eric fue inesperada, la chispa de la esperanza se encendió en sus ojos. Por un momento, Javier sintió que había logrado conectar con un alma perdida, pero su corazón también se encogía ante la posibilidad de estar jugando con fuego. Las reconexiones con Eric comenzaron a ofrecer un flujo constante de información. Javier se percató de que podía utilizar el descontento y las preocupaciones de Eric como una palanca estratégica. Sin embargo, cada conversación lo adentraba más en un territorio que lo exponía a un profundo riesgo personal. Había momentos en que Javier se cuestionaba si estaba perdiendo su esencia en el proceso de adaptarse a un entorno que exigía camaleonismo. El progreso en su plan era innegable. Cada pequeño conocimiento adquirido resultaba en una pequeña victoria y una atención mayor a las rutinas de los guardias. Logró identificar momentos cruciales en los horarios, lo que le brindaba ventanas de oportunidad. A medida que sus habilidades de observación se agudizaban, la chispa de la curiosidad lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, la carga de mantener un equilibrio entre ser un aliado y un traidor pesaba cada vez más en su conciencia. Una tarde, un alivio inesperado se presentaba ante él. Desde su posición, pudo observar cómo un grupo de guardias organizaba un partido de fútbol en el patio central. Era un momento de relajación, pero muy probablemente también de confusión y distracción. Javier comprendió que este era su momento para actuar. Si el caos lo rodeaba, podría escapar del foco de atención y estar más cerca de lo que había soñado. Sin embargo, el dilema de traicionar o no a Eric se mantuvo en su mente. Las consecuencias potenciales de su elección emergían como sombras. ¿Podía permitirse avanzar a expensas de unir fuerzas con alguien que había estado tan dispuesto a abrirse? ¿Qué significaba realmente su lucha por la libertad si ello implicaba causar daño a las personas que, por mucho que fueran sus carceleros, mostraban vulnerabilidad? La decisión era inminente y su espíritu se sentía más dividido que nunca. En el instante crucial, sintió que el tiempo se detenía. Justo antes de tomar la decisión, una nueva información llegó a sus oídos desde el grupo de guardias: había un tiroteo singular a las puertas de la prisión que podría cambiar las reglas del juego. En su mente, Javier percibió la nueva dimensión del riesgo, y a la vez, una ventana de oportunidades que no podía dejar pasar. Movido por una mezcla de ansiedad y determinación, Javier se sintió acosado por la pregunta que resonaba una vez más: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reclamar su vida y su libertad? El momento crucial se acercaba, y con él, el desafío inminente no solo de escapar, sino de enfrentar las consecuencias de sus decisiones personales. Un nuevo camino se abría ante él, pero las sombras del pasado comenzaban a encerrar su oportunidad. Javier se encontró en una encrucijada, un punto de no retorno. Había pasado momentos de peligro y tensión, pero ahora el desafío ante él era no solo lograr su libertad,
sino también confrontar sus propios miedos. Con cada decisión tomada, había comenzado a tejer un nuevo yo, uno que se había forjado en el fuego de la adversidad. Sabía que la huida no era simplemente un escape, era un acto de resistencia en un sistema que intentaba silenciar su voz. La noticia del tiroteo resonaba en su mente como un eco. La prisión, su laberinto de dolor, podía convertirse en su liberación. Consciente de que el caos podía ofrecerle una oportunidad, se preparó para actuar. Eran las voces de sus compañeros las que lo impulsaban, recordándole que llevar adelante su resistencia era más importante que simplemente cuidar de su propia piel. Mientras el pánico y la confusión invadían el ambiente, Javier se movió entre las sombras, aferrándose a su plan. Conocía la estructura del lugar, cada rincón y cada pasillo. Había memorizado los momentos en que la vigilancia disminuía, dispuesto a utilizar el descontento colectivo para hacer una ruptura. Este era su momento y su obligación. Poco a poco, se fue acercando a la salida donde el bullicio del tiroteo resonaba en sus oídos. El sonido del peligro lo llenaba de adrenalina. Sin perder tiempo, se dirigió hacia un grupo de prisioneros llenos de confusión. «Es hora de actuar. El momento es ahora», exclamó, las palabras fluyendo de sus labios con una claridad que no había sentido antes. Al unir fuerzas, comenzaron a generar un sentimiento de unidad, cada hombre comprendiendo que la lucha no era solo por ellos mismos, sino por la justicia que merecían. Javier, liderando con convicción, se sintió en la cima de su lucha, finalmente honrando la herencia de su abuela. Era un portavoz de la verdad y, lo más importante, un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Mientras alcanzaban la puerta, la desesperación y el deseo de libertad eran palpables. Era el clímax de su transformación, donde cada paso lo acercaba a su meta. «Debemos mantenernos firmes, no nos detendremos», enfatizó, y la manada lo siguió, atravesando barreras que los habían mantenido separados por tanto tiempo. Con un destello de nuevos aliados y el rugido del caos detrás de ellos, los prisioneros se abrieron camino hacia la salida. Era una lucha frenética, pero Javier había encontrado su propósito, unir a todos en una causa compartida. No eran solo hombres atrapados, eran guerreros en busca de justicia. Finalmente, al cruzar la línea que separaba su prisión de la tierra de la libertad, Javier sintió un torrente de emociones. La brisa fresca acarició su rostro y, por primera vez desde que llegó, miró al cielo con esperanza. No solo había logrado escapar, se había conectado con una parte de sí mismo que había estado oculta. El miedo había sido transformado en valor, y el deseo de sobrevivir había florecido en un anhelo de cambio. Mientras se alejaban hacia un futuro incierto, su corazón latía con fuerza, lleno de propósito y la certeza de que había conquistado no solo un sistema opresor, sino también la sombra de su propia inseguridad. Javier había pasado de ser un prisionero a un líder, de un hombre perdido a uno que había encontrado su voz. En ese momento decisivo, los ecos de sus pasos resonaban como un nuevo comienzo, un testimonio del poder de la verdad y la lucha por la justicia. Al mirar a sus compañeros, vio reflejada su propia determinación. Había dejado atrás la oscuridad de la prisión y había emergido en la luz de su propia transformación. El viaje apenas comenzaba, una nueva vida lo esperaba, llena de retos y oportunidades. Javier sabía que su verdadero trabajo había comenzado, no se detendría hasta asegurarse de que todos aquellos que habían soñado con la libertad pudieran vivirla y prosperar. Había descubierto que la lucha no termina en un escape, sino en el testimonio de cada vida iluminada por la verdad. Y con ese profundo sentido de propósito, Javier dio el primer paso hacia un futuro donde no solo sería él quien buscara libertad, sino donde cada voz contara, donde cada historia de resistencia sirviera para desafiar un sistema que había creído que podía silenciarlos. Ahora, más que nunca, sabía que debía compartir su historia para inspirar a quienes luchan por la verdad y la justicia. La libertad era un camino, y estaba decidido a recorrerlo con orgullo y convicción. Es tu momento. Si te conmovió la transformación de Javier y deseas seguir disfrutando de historias impactantes, suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo y alimentar el algoritmo para que estas historias sigan floreciendo. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tú puedes ser parte de este viaje de superación personal.